Aquí, esa no va para gramos, o sea, un día no lo hacemos aquí. Soy Azulaira y te invito a que juntos construyamos la vida que deseamos. Todos los sábados, 9 a.m. el programa Wellness, aquí, en Net Radio, la radio creada para ti. Ay, tú me ves a mí, así que no. Cuando te tengo o siento que estoy cerca de alcanzarte, los pesares pasan a segundo término. Me vado por unos segundos o unos minutos y el dolor a la realidad aminora. Así ocurre con las adicciones, como escape de vida. Este es el tema de hoy aquí en nuestro programa Wellness, bienestar para compartir lo mejor de la vida. Bienvenidos queridos amigos y amigas. Soy tu amiga Zulaira, Diana Hernández, y estaré acompañándote en la siguiente hora. Estamos transmitiendo en vivo desde Vancouver, Canadá para el mundo. En la producción nos acompaña Checo Negrete, buenos días, nuestro querido productor, y gracias a la tecnología los acompañamos desde Toluca, México. Hoy en el programa nos acompaña Araceli Olvera. Ella es una de mis hermanas de la Universidad de la Luz. Muy querida para mí, gracias por estar aquí. También les cuento que es psicóloga, tiene una maestría y es especialista en el tema de las adicciones. Y lleva nada más y nada menos que 20 años trabajando rodeada de jóvenes, impulsando para que logren ver lo mejor de sí mismo, que no siempre el camino que tomamos es la única opción y que hay más para poder hacer. Araceli, bienvenida a Wellness, a tu programa, con mucho gusto, y está tu casa en Net Radio. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Y bueno, sí es muy importante pensar en las adicciones como algo que ocurre en la juventud, pero no necesariamente. He trabajado con jóvenes y con no tan jóvenes. El paciente más grande que he atendido en el tema de las adicciones ha tenido 81 años de edad. El más chiquito, 13 años. Entonces, bueno, hay un rango de edad importante en el que ocurre el consumo de drogas y asimismo el tema de las adicciones. Claro, oye, qué experiencia tan grande vamos a tener. Así que amigos, los invitamos a que se queden con nosotros en este tema tan importante, porque a veces la experiencia nos alcanza, ¿no? Ahora, oye, me encantaría que nos compartas un poco personalmente qué es lo que te hizo dedicarte a especializarte en este tema. ¿Cómo es que nace tu interés? Platícanos de ti un poquito. Claro, te decía que voy a cumplir 20 años y no me he podido dar de alta en este tema de dejar de ser adicta. Yo creo que hay una situación importante en el tema de las adicciones. Cuando alguien consume una droga, empieza a tener un efecto placentero. Y ese efecto placentero, biológico, fisiológico, lo lleva a mantenerse ahí en el consumo de esa sustancia. Pasa el tiempo y la persona no se da cuenta que ya pasó tanto tiempo y que se mantiene en esa situación. Entonces, la primera pregunta que yo me hacía cuando empecé a trabajar con personas que consumían drogas era, ¿por qué se quedan? A pesar de las consecuencias negativas. Entonces resulta que hay una gratificación tan grande a nivel personal, pero tan grande que es imposible casi dejar el consumo de sustancias pese a lo que ocurra, ¿no? Si te corrieron de la casa, si lo corrieron del trabajo, si perdió dinero, si perdió bienes materiales, si perdió afecto, no importa lo que se pierda. Entonces el sujeto, la persona, empieza a meterse en esa dinámica de consumir y sentir un placer físico o personal tan grande que deja de lado todo lo demás de su vida. Entonces, bueno, yo decía, bueno, ¿qué motiva a esa persona? Y ahí me fui estudiando desde lo teórico y ya después metí algunas otras herramientas porque decía, bueno, lo teórico no me basta, la parte mental o la parte fisiológica no basta para explicar lo que pasa con un ser humano. Entonces fui buscando más y más y bueno, he llegado a puntos donde puedo explicar una parte, pero no me alcanza para seguir ayudando o para tratar de que la persona vea qué más hay atrás de su adicción, porque detrás de toda adicción hay algo que le llamamos carencia. Claro.
Y la carencia más grande va a ser la carencia de afecto, la Por carencia de supuesto, amor. la carencia de amor. Sí, sí, yo aquí me puse a estudiar, amigos, y entonces, no, no es cierto, a esto me dedico también. Entonces yo lo que creo es que tenemos una necesidad que no está satisfecha y que Así entonces de una u otra manera queremos llenar esos huequitos, yo digo esos vacíos. Yo como me imagino, o como a veces les platico a los pacientes, es como si fueran, así como estos hoyos negros que conocemos del universo, es como en nosotros si fueran así estas esferas negras que en alguna parte del cuerpo van entrando y queremos llenarla con algo que buscamos afuera y que no nos damos cuenta que realmente esa carencia está dentro de nosotros mismos. Entonces, bueno, aquí la experta eres tú y no te voy a, no te voy a quitar ni modo que le enseñe el Padre Nuestro aquí al señor cura, ¿verdad? Sin embargo, a ver, dinos, vivir desde la conciencia implica pagar el precio de la responsabilidad. Es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque entonces me doy cuenta que voy viviendo cosas que no necesariamente me gustan. Hay cosas que me duelen, que sufro, que no todo me causa bienestar o placer o que sale como quiero. Te das tú ejemplos, corren alguien de la casa, termina una relación, se queda sin trabajo, de pronto el dinero no es suficiente, hay un tema de infidelidad o de la expectativa que se tiene no se logra, en fin, o sea, cualquier cantidad de temas. Y entonces, por ya no querer asumir la responsabilidad que conlleva, o sea, que yo haga mi parte y decir, bueno, este es el resultado que hoy se me está presentando y tiene un propósito, a veces parece más, decías tú, como más placentero, o sea, más cómodo refugiarnos en algún tipo de adicción que haga que me sienta menos confrontado, ¿no? O con mayor sufrimiento. Aquí la pregunta es, y ahora sí que vamos a empezar por el principio, ¿qué es una adicción? Porque ya entramos al tema, pero no hemos definido qué es una adicción. El orden de los factores no altera el producto. Pero desorientan los tarugos, entonces no me vaya yo a desorientar más, entonces. Ok, una adicción en términos psicológicos la definimos como una conducta repetitiva que nos lleva a obtener un nivel de bienestar, ¿sí? Y esa conducta no necesariamente es algo beneficioso para la persona, en términos psicológicos. En términos médicos, porque, bueno, el consumo de drogas, que es generalmente lo que conocemos como adicción, el consumo de drogas conlleva un consumo repetitivo, el ingerir una sustancia que va a provocar una alteración fisiológica, a su vez va a provocar alteraciones emocionales, alteraciones de comportamiento y alteraciones en la forma en cómo se percibe el mundo, cómo se interpreta. Entonces, bueno, vamos mirando que es un proceso un poco más complicado. Atraviesa por lo psicológico, atraviesa por lo físico, atraviesa por lo social y, por supuesto, toca temas que a lo mejor científicamente no se aceptan, pero que yo sí los veo, toca temas de fondo como la espiritualidad de las personas. Y me encantaría que tocáramos de eso porque afuera podemos encontrar mucho apoyo y mucha información acerca de esta parte médica, científica, psicológica, pero la cuestión del alma, lo emocional es tan efímero, tan subjetivo, que a mí me parece importante que toquemos, porque somos parte de un todo, decías tú, esta parte espiritual es muy nuestra y está bloqueada. ¿Por qué? Porque el alma está sufriendo. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? En esta parte que decías tú de ir sintiendo este bienestar, sí, pero entonces para mí es como ir poniendo velos o capas para no tocar con la realidad, porque en el fondo me está doliendo lo que decías tú al inicio, esta carencia de amor, esta carencia de afecto y que la estoy buscando afuera y la estoy buscando en el lugar incorrecto desde mi punto de vista. Claro, por la vía menos adecuada para el beneficio de la persona. Me hiciste recordar a diferentes pacientes, bueno, perdón, hago un paréntesis. Cuando trabajo el tema de la prevención de adicciones con jóvenes, entre comillas, sanos, y que les empezamos a hablar de que el adicto tiene un sufrimiento emocional y que por eso se refugia, por eso busca en las drogas un nivel de bienestar,
a la mayoría de los jóvenes esas frases les chocan, ¿no? Porque no sienten que sea parte de su realidad. El punto es que cuando vamos trabajando a nivel psicológico, a nivel terapéutico, sí vas encontrando que somos personas que desde la infancia pudimos tener una serie de sufrimientos de los cuales no pudimos nombrar. Hay una definición en psicología que dice que adicción, si dividimos la palabra, el prefijo a significa sí y dicción significa decir. Entonces no alcanzamos a decir, no alcanzamos a expresar lo que internamente nos pasa. Esto es muy importante con los niños, porque con los niños un factor de protección atravesaría porque les enseñemos a que puedan expresar o a que puedan nombrar lo que están sintiendo. A veces están tristes y en lugar de decir estoy triste, reaccionan de manera agresiva, no lo alcanzan a decir. Y los papás no alcanzamos a enseñarles que eso que están sintiendo se llama tristeza. Imagínate que con el paso del tiempo, cuando este niño crece, se convierte en un joven que nunca aprendió a aceptar que vive una realidad desagradable, un nivel de dolor o un nivel de sufrimiento, y que entonces empieza a reaccionar generalmente de manera violenta, pero no ha profundizado en la emoción o en el sentimiento que tiene de fondo. Claro, porque aparte no nos enseñaron. Normalmente vemos en este ejemplo que pones, me parece maravilloso, un niño que está experimentando tristeza y entonces lo que decimos es, está enojado, siempre, o sea, un niño serio, está enojado. No, está pensando, está reflexivo, está triste, está confundido, está ansioso, Claro. y entonces como que, al menos en México a mí sí me toca mucho escuchar que está enojado, y todo eso está enojado. No, siempre estamos enojados, entonces no experimentamos, y lo que entiendo que nos dices es, no le podemos poner un nombre a esa emoción, y se va quedando, y se va quedando en el baúl de los recuerdos, que para mí es como en el subconsciente, y de pronto brinca nuevamente. Así es. Entonces, a lo largo del tiempo, este tipo de personas vive un nivel de frustración, un nivel de sometimiento de sus propias emociones y después de las cosas, de los actos que van pasando. Algo que he podido identificar en la mayoría de mis pacientes adictos es que generalmente vivieron una situación de abuso en lo sexual, que no atraviesa por una violación como tal, sino a lo mejor presenciaron, vieron una película con escenas que no eran adecuadas para su edad, y eso ha quedado como un aspecto traumatizado. Entonces el aspecto sexual y el aspecto de las adicciones van a ir de la mano, ¿no? Porque siempre va el aspecto sexual debería ser algo placentero y algo saludable. Al no haberse consolidado de esa manera, son aspectos que el sujeto va guardando y son parte de su sufrimiento cuando llega la adolescencia, que es donde se dispara el inicio del consumo de drogas. Híjole amigos, este tema está muy interesante y muy fuerte. Estamos hablando acerca de las adicciones. Soy Azulaira, vamos a una pequeña pausa y volvemos.